Cuando enumeramos a las personas que llevaron a cabo los aberrantes crímenes del Tercer Reich, solemos pensar en hombres como Himmler, Goebbels y Mengele. Pero también hubo mujeres que fueron instrumentales para los genocidios de la Alemania nazi, y en este nuevo video de historia militar vamos a hablar de una de las más infames, Irma Grese. En otras entregas ya repasamos su rol dentro de los campos de concentración como encargada de los pabellones de mujeres. Pero en esta oportunidad vamos a enfocarnos en su vida después de la guerra. Su cautiverio, el juicio y los testimonios que la llevaron a la horca en diciembre de 1945. Acompáñanos a conocer los últimos días de la perra de Belsen, una de las criminales más temidas del Tercer Reich. Primero es importante conocer qué lugar ocupó Irma Grese dentro de la industria de la muerte alemana. Su carrera comenzó en 1942 cuando apenas tenía 18 años. Entonces se postuló como vigilante en el campo de concentración de Ravensbrück. Tras ser aceptada y aparecerse en el hogar paterno usando el uniforme de las SS, su padre, abiertamente antinazi, la echó de la casa. Ella se vengó denunciándolo a las autoridades. Después de un tiempo en Ravensbrück, Grese ingresó en 1943 como guardia femenina en el campo de concentración de Auschwitz. Tal fue su desempeño que para finales de ese mismo año fue ascendida a supervisora, la segunda mujer de más alto rango en todo el campamento después de la infame María Mendel. Estaba a cargo de 30.000 reclusas de origen judío a las que sometió a todo tipo de torturas y martirios. Luego de una temporada en Auschwitz, Grese continuó su infame carrera en Bergen-Belsen, un campo de exterminio nazi donde se ganó un lugar entre las guardias femeninas más sádicas y violentas de todo el Tercer Reich. Tras la derrota definitiva de la Alemania nazi durante la madrugada del 14 al 15 de abril de 1945, el comandante del campo de concentración de Bergen-Belsen negoció su rendición con los británicos. A primera hora de la mañana, las tropas aliadas llegaron y se encontraron con el personal alemán del campo pulcramente uniformado y formado en hilera, encabezados por Kramer e Irma Grese, quien conservaba su mirada arrogante. Las fotos del personal nazi ocuparon las primeras páginas de todos los periódicos del mundo con el titular «Las fieras de Belsen». Irma Grese fue una de las principales criminales de guerra en el juicio de Bergen-Belsen, realizado entre septiembre y diciembre de 1945. Las supervivientes de los campos brindaron su testimonio y la acusaron de asesinatos, torturas e incluso abusos sexuales. Una de las características macabras de Grese es que siempre usaba pesadas botas de cuero, látigo y pistola, entre otros elementos, para marcar su autoridad y golpear a las reas. Irma Grese también era conocida por dejar que sus perros se lanzaran encima de las prisioneras para morderlas e incluso devorarlas. También fusilaba personas al azar, sin motivo alguno más allá del placer de verlas morir. En más de una ocasión provocó la muerte a golpes con su látigo trenzado y no tenía reparos en incluir a niños y ancianos entre su cronograma de torturas. Los documentos elaborados durante el juicio de Bergen-Belsen son un testimonio macabro de su proceder. En esos textos se relata cómo llevaba a cabo sus selecciones. Cada lunes, miércoles y sábado, Grese, junto a otros líderes de la SS, escogían a un grupo de mujeres para torturarlas y matarlas. Temprano por la mañana, Irma se presentaba frente a las prisioneras con su uniforme impoluto y el pelo cuidadosamente arreglado. Las víctimas aseguran que era evidente el disfrute en la mirada de Irma. Con su mano enguantada, la joven alemana elegía a una de sus víctimas. Aquellas mujeres que, pese al hambre y enfermedad, aún conservaban algo de su belleza física, solían ser las primeras en ser elegidas. Gisela Perl, una prisionera y ginecóloga húngara que hacía de médico de las reclusas judías, declaró en el juicio de Bergen-Belsen que Grese gustaba de azotar con su fusta en los senos a jóvenes bien dotadas con el objeto de que las heridas se infectaran. Cuando esto ocurría, yo tenía que ordenar la amputación del pecho, que se realizaba sin anestesia. Entonces ella se excitaba sexualmente con el sufrimiento de la mujer. Una de las sobrevivientes de Bergen-Belsen relató que en cierto día de junio de 1944, más de 300 mujeres seleccionadas fueron molidas a puntapiés y latigazos para luego ser eliminadas en la cámara de gas. No se sabe con certeza cuántas personas murieron por acción directa de Grese, pero se estima que la cifra fue de unas 30 víctimas diarias durante su estadía en Bergen-Belsen.
Irma Grese renegó de todas esas acusaciones y manifestó que solo conocía el destino final de las prisioneras por boca de ellas mismas. Solamente aceptó haber golpeado a las prisioneras pero con las manos y por alguna buena razón. También admitió haber empleado el látigo para mantener el orden en las formaciones y haber sometido a los internos a sesiones deportivas como una forma de castigo. Esto fue una postura muy común entre los miembros de las SS, quienes afirmaban que solo eran parte de una larga cadena de mando y que no conocían la dimensión del genocidio. Por supuesto, teniendo en cuenta la organización industrial que tuvo el Holocausto, resulta imposible que los guardias de los campos no estuvieran al tanto de todo el proceso de exterminio. Pero pese a renegar de los crímenes, Grese jamás renegó de su ideario nazi. De hecho, cantaba himnos de las SS durante su estadía en la celda. Durante los procesos judiciales que se desarrollaron en Lüneburg, Alemania, Irma Grese se mostró ausente y distante, respondiendo siempre no, no sé o no recuerdo a cada pregunta que le hacían. En el 54º día del juicio fue declarada culpable por cometer crímenes de guerra en los campos de Bergen-Belsen y Auschwitz. A sus 22 años se convirtió en la persona más joven en ser condenada a muerte por las leyes británicas durante el siglo XX. Fue ejecutada en la prisión de Hamelin, Alemania, el 13 de diciembre de 1945. Irma Grese destacó hasta en el momento de su muerte. Según reportan los documentos de la época, hubo un enfrentamiento con el famoso verdugo inglés Albert Pierrepoint. Cuando éste intentó poner una capucha oscura sobre la cabeza de la condenada, Irma se negó violentamente. Pierrepoint la abofeteó repetidas veces hasta que logró dominarla y colocarle la prenda. El verdugo colocó apresuradamente la soga alrededor del cuello de la rea, pero no logró hacerlo de forma adecuada. Es por esto que se cree que Grese murió realmente por estrangulamiento y no por ahorcamiento. Pero lo que más ha trascendido sobre su ejecución es que las últimas palabras de Irma Grese fueron schnell, es decir, rápido, como exigiendo que se lleve a cabo de inmediato el trámite mortal. Según noticias de la época, luego de la ejecución, el cuerpo de Grese fue mutilado e incinerado para luego arrojar las cenizas a un río de desagüe. Esto último fue una práctica muy común para evitar que las tumbas de los antiguos criminales nazis se convirtieran en sitios de peregrinación o reunión política de grupos neonazis. En abril de 1945, la BBC, la agencia de noticias británica, emitió un informe que heló la sangre de los televidentes. El relato en cuestión tenía su origen en Alemania, en el campo de concentración de Bergen-Belsen, que era uno de los más importantes del Tercer Reich. Los periodistas habían registrado el momento en que las tropas aliadas llegaron al sitio y se encontraron con miles de cuerpos amontonados en el suelo, sin enterrar, pudriéndose en la intemperie. Con voz temblorosa, el locutor de la BBC describió la escena de la siguiente manera: aquí en este pedazo de tierra yacen muertos y moribundos. Los vivos apoyan la cabeza sobre los cadáveres. Entre ellos se mueven personas demacradas que parecen fantasmas, que hace meses que no se alimentan, caminando sin rumbo, con la mirada perdida en el horizonte. En este lugar nacieron bebés, pero esas pobres criaturas no tenían oportunidad de sobrevivir en estas condiciones. Una madre enloquecida les gritó a nuestros soldados ingleses que le den un biberón de leche para su hijo, pero el niño en cuestión llevaba días muerto dentro de su cuna. Pocas veces la población británica se había topado con un horror semejante. Inmediatamente comenzaron a preguntarse quiénes eran los responsables de esta barbarie y cuándo les tocaría pagar las consecuencias. La respuesta a estos interrogantes llegó unos meses después, cuando los aliados arrestaron al personal que estaba al mando de Bergen-Belsen y lo sometieron a un juicio. Fue entonces cuando la verdad salió a la luz. Muchos de los asesinatos habían sido cometidos por jóvenes mujeres afiliadas al nazismo. Debajo de la aparente inocencia de su juventud, se escondían monstruos capaces de someter a los prisioneros a un infierno. No te muevas de tu pantalla porque en los próximos minutos te contaremos la historia de estas mujeres y el castigo que recibieron por sus crímenes. El campo de Bergen-Belsen abrió sus puertas en 1940 en el norte de Alemania y en sus inicios estaba pensado para contener a prisioneros de guerra de los países aliados.
Sin embargo, al poco tiempo las SS se hicieron con la comandancia del sitio y decidieron modificar sus funciones. A partir de este momento pasó a albergar judíos, opositores políticos al nazismo, gitanos y eslavos. En el interior del campo los distintos grupos estaban divididos de acuerdo a su pertenencia, de manera que los judíos estaban separados en un campamento para los que venían de Polonia, uno para los originales de Holanda y otro para los de ascendencia húngara. El mismo criterio se utilizaba para dividir a las demás comunidades. Al igual que en todos los centros de concentración, los internos estaban obligados a realizar tareas forzosas para auxiliar a la industria alemana. En el caso de Bergen-Belsen, debían trabajar como esclavos en una fábrica de reciclaje de cuero, donde a cada persona le daban zapatos a los cuales había que removerles el material reutilizable. En agosto de 1944, el establecimiento comenzó a alojar mujeres. Miles de jóvenes adultas y ancianas fueron recluidas en su interior y es sabido que Ana Frank encontró su final aquí. La población femenina del campo estaba sometida a las mismas condiciones deplorables que la masculina. La mayoría de los problemas eran ocasionados por el sobrepoblamiento. Bergen-Belsen estaba repleto y ya no había sitio para alojar a más personas. Esto, sin embargo, no suponía un inconveniente para los jerarcas nazis, a quienes no les importaba la comodidad de los prisioneros e incluso disfrutaban de verlos sufrir. Al poco tiempo se agotó la comida disponible para los internos y aquellos que no murieron por desnutrición fueron azotados por terribles enfermedades. La disentería, el tifus y la tuberculosis se expandieron entre los prisioneros y diezmó sus números. Ante la catástrofe, la reacción de los guardias nazis fue ejecutar a los internos, con el objetivo de eliminar el excedente humano y restablecer el equilibrio. En abril de 1945, con la Alemania nazi prácticamente derrotada, las tropas británicas arribaron al campo de Bergen-Belsen. Como te contábamos al inicio del video, al momento de ingresar se encontraron con 13.000 cuerpos sin enterrar y 60.000 reclusos hambriados y al borde de la muerte. El personal que administraba el establecimiento fue detenido y puesto en custodia hasta que 5 meses después comenzó el juicio para determinar quién había tenido la culpa de los crímenes cometidos allí. A partir de septiembre de 1945, decenas de miembros de las SS desfilaron por el estrado y fueron interrogados por los fiscales. Quienes presenciaron el evento quedaron choqueados al ver que las responsables de buena parte de los delitos eran mujeres jóvenes. Una de ellas era la atractiva Irma Grese, de tan solo 22 años, quien se había ganado los apodos de la Bella Bestia y la Hiena de Auschwitz. Grese había trabajado como guardiacárcel en varios campos de concentración y en todos desplegó la misma conducta sociopática. Se encargaba personalmente de elegir a los destinados a las cámaras de gas y en ocasiones asesinó a golpes con sus propias manos a reclusos indefensos. Uno de sus pasatiempos favoritos era soltar perros hambrientos sobre sus víctimas, que eran despedazadas por los animales. Otra de las torturadoras destacadas de Bergen-Belsen era Elisabeth Völkenrath, de 26 años, que contaba en su historial el haber comandado la sección de mujeres de Auschwitz. Gustaba de jugar con la vida de las prisioneras, a quienes sometía a tormentos, golpizas y fusilamientos. De acuerdo a ciertos testigos, había llegado al extremo de matar a una anciana empujándola por una escalera. Entre las acusadas en el juicio también estaba Johanna Bormann, conocida como la mujer de los perros, ya que compartía la misma pasión de Irma Grese por dejar que los internos fueran devorados por sus canes. El jurado dictaminó que los delitos eran tan aberrantes que merecían la pena de muerte. Otras 10 guardias de las SS, sin embargo, fueron condenadas a prisión, ya que no había suficientes pruebas en su contra. El 13 de diciembre de 1945 se preparó el cadalso para que Grese, Völkenrath y Bormann dieran sus últimos pasos en el mundo. El encargado de la ejecución fue Albert Pierrepoint, un verdugo profesional que tenía la costumbre de entrevistarse con los sentenciados y tomarles las medidas del cuerpo para calcular el largo exacto de la soga que debía ahorcarlas. En sus memorias, Pierrepoint da detalles de cómo fue el encuentro con cada una de las mujeres. Su breve momento con Irma Grese transcurrió de la siguiente manera. Cuando abrimos su celda, ella se acercó a nosotros riéndose. Se veía como el tipo de chica con el que uno quiere ponerse en pareja.
Respondió todas las preguntas que le hice, pero cuando quise saber su edad, se quedó callada y me miró con una sonrisa cómplice. En ese momento me di cuenta de que preguntarle cuántos años tiene a una mujer era algo incómodo y poco educado, aunque finalmente ella contestó. Luego de tomarle las medidas, a las 9:34 de la mañana ingresó en la sala de ejecuciones y caminó al centro del cadalso. Había una marca dibujada en tiza indicándole el lugar donde debía pararse. Le colocamos una capucha blanca sobre la cabeza y enroscamos la soga en torno a su cuello. Lo último que dijo Irma fue schnell, que en alemán significa rápido. La trampa se abrió y a los pocos minutos el doctor la declaró muerta. 30 minutos después fue el turno de Elisabeth Völkenrath, que hasta el último minuto negó haber participado en los crímenes de Bergen-Belsen y tener conocimiento sobre el Holocausto. A las 10:04 de la mañana, la horca cumplió su deber y rompió el cuello de Völkenrath. Media hora después, los guardias condujeron a Johanna Bormann al cadalso. La mujer tenía 52 años y su salud estaba flaqueando, ya que rengueaba de manera notable. Lo último que dijo antes de morir fue: «Yo también tengo sentimientos». Es así como llegó a su fin la historia de estas mujeres, quienes pasaron a la historia como las más crueles del Tercer Reich. Aunque de ninguna manera las víctimas podían ser resarcidas por su sufrimiento, las sentencias sirvieron para mostrarles que aún había justicia en el mundo. Recuerdo a una de las guardias, Dorothea Vince, paseando por el campamento. Aún puedo verla ante mis ojos. Tengo grabado en mi memoria el día en que una prisionera agotada pasó por su lado, tropezó y cayó. Con gran esfuerzo se puso de pie y se fue tambaleándose. Semejante escena era suficiente para Dorothea, que llamó a los perros y los lanzó sobre la reclusa indefensa. Eran bestias salvajes, feroces, adiestradas especialmente para destrozar a la víctima hasta que dejara de respirar. Este es el testimonio de Olga Golovina, una superviviente de Ravensbrück, un campo de concentración con la particularidad de ser exclusivo para mujeres. En este sitio las guardiacárceles tuvieron carta blanca para dar rienda suelta a sus impulsos más oscuros. El resultado de ello fue un sinfín de torturas aberrantes que iban desde las simples pero contundentes golpizas hasta los desmembramientos con hacha. Eventualmente el Festival de Sangre finalizó al término de la Segunda Guerra Mundial y las responsables de la barbarie recibieron su merecido. Hoy en este nuevo episodio de Historia Militar, te contaremos todo acerca de las ejecuciones de las guardias de Ravensbrück. Ravensbrück comenzó a funcionar de manera oficial en mayo de 1939. Su construcción fue ordenada por Heinrich Himmler, el líder de las SS, para tener un sitio donde albergar a la población femenina. El campo fue emplazado en el norte de Alemania, a tan solo 90 kilómetros de la ciudad de Berlín. En sus inicios fueron encerradas allí unas 2000 mujeres acusadas de oponerse al régimen de Hitler, entre las cuales destacaba un grupo de 50 testigos de Jehová. Estas habían sido arrestadas por repartir propaganda afirmando que el Führer era la encarnación del anticristo. Su osadía les había costado su libertad. Otras prisioneras eran comunistas y antiguas diputadas del Reichstag, el parlamento germano, aunque no solo eran llevadas allí las enemigas políticas del nazismo. Las prostitutas, gitanas, criminales y homosexuales también eran consideradas peligrosas para la sociedad alemana y por lo tanto eran remitidas al campo. La población del establecimiento aumentó hasta el punto tal que apenas 8 meses luego del inicio de la Segunda Guerra, su capacidad máxima ya había sido superada. Las internas vivían hacinadas en los sucios barracones, vestidas con harapos, hambreadas y carcomidas por las enfermedades. Escuchemos el testimonio de Anise Postbinet, quien fue enviada a Ravensbrück por pertenecer a la resistencia francesa. Ella recuerda de esta manera su primera impresión al ingresar al sitio. Al ver a aquellas mujeres desfiguradas, grises, con la mirada ausente, nos asustamos.
De repente sentimos que entrábamos en una zona de muerte. Por otro lado, el sitio destacaba por el hecho de que había 150 guardiacárceles femeninas, cuya labor era supervisar a las reas y asegurarse de que mantuvieran el orden. Al igual que en otros campos de concentración, las vigilantes eran entrenadas para despojarse de sus sentimientos. Debían endurecer su corazón y ver a las prisioneras como bestias a las que no se les debía misericordia. Una superviviente del campo lo cuenta de esta manera. No les disparaban a las mujeres, sino que pretendían que muriéramos de pena, hambre y cansancio. Cuando llegamos a Ravensbrück, lo primero que vi fue un carromato lleno de cadáveres apilados. Sus brazos y piernas colgaban hacia afuera. Tenían los ojos y las bocas abiertos en una mueca de espanto. Nos deshumanizaron. Sentíamos que hasta el ganado tenía más valor que nosotras. Las guardias no solo eran cómplices de todo lo que sucedía allí, sino que muchas veces eran directamente responsables de las vejaciones. Una de las más odiadas fue Emma Zima, quien comenzó a trabajar en el campo en 1939, poco después de su inauguración. Era una de las encargadas de seleccionar a las mujeres que irían a las cámaras de gas, lo que la convirtió en el blanco del odio de las internas. Una sobreviviente la recuerda de la siguiente manera. Era una vieja malvada de las SS acostumbrada a asustarnos con sus amenazas. Con su tono de voz sádico nos decía cosas como, por ejemplo, «Te reportaré y luego te irás lejos. ¿Sabes dónde? Serás ceniza en la chimenea». Le temíamos y al mismo tiempo la detestábamos. Otra de las guardias era Greta Bösel, conocida por su absoluta falta de empatía con las reclusas. En una ocasión se la escuchó decir lo siguiente: «Si alguna de las prisioneras está demasiado cansada como para trabajar, hay que enviarlas a que se pudran». Curiosamente había estudiado para ser enfermera y ayudar a los demás, pero el destino la llevó a trabajar en un campo de concentración, donde su tarea era preparar a las mujeres para morir envenenadas con el gas letal Zyklon B. Sin embargo, la guardiacárcel más odiada de Ravensbrück era Dorothea Binz, una mujer cuya crueldad superó todos los límites imaginables. Ingresó al campo por primera vez en 1939, luego de haberse postulado para trabajar en la cocina como voluntaria. Por aquel entonces tenía 21 años y nadie sospechaba que una joven de aspecto inocente como ella se convertiría en un verdadero monstruo. A finales del verano de 1940 fue ascendida a subdirectora de un bloque de celdas, lo que significaba que las internas quedaban a su disposición. Fue en ese momento cuando liberó su lado más cruel y adquirió el gusto de golpear salvajemente a las reas hasta que estuvieran al borde de la muerte. En 1944 su inhumanidad fue recompensada con una nueva promoción, esta vez al cargo de Oberaufseherin, es decir, supervisora en jefe del campo de concentración. Su poder era total, y aunque tenía otros superiores directos a los que debía obedecer, lo cierto es que se le permitía hacer lo que quisiera. Dorothea pasaba revista a las prisioneras 2 veces por día. Las mujeres debían formarse en fila en el patio durante horas sin poder moverse, sin importar que hiciera un calor agobiante, un frío penetrante, que lloviera a cántaros o que estuvieran exhaustas a causa del hambre. No podían hablar, sentarse, mirarse entre sí y mucho menos posar sus ojos sobre las guardias. El proceso duraba un par de horas hasta que se había llamado a todas las reas por nombre para que dieran el presente y demostraran que ninguna había escapado. La fotografía que estás viendo en este momento muestra a Dorothea en su uniforme de trabajo, parada junto a su gigantesco pastor alemán. El can estaba entrenado para atacar a la señal de la supervisora, algo que, como vimos al inicio del video, sucedía con frecuencia. Binz tenía poca paciencia para aquellas que rompían las reglas, sin importar cuán insignificante era la infracción. Una mujer que anduviera con la ropa mal abrochada o a la que se le cayera un mendrugo de pan al suelo por accidente podía recibir decenas de latigazos a modo de castigo. Dorothea acostumbraba a caminar con una fusta en una de sus manos, mirando de arriba abajo a las prisioneras, buscando cualquier excusa para golpearlas.
A continuación escucharemos el testimonio de Dagmar Hajkova, una superviviente checa de Ravensbrück, que fue testigo de uno de los crímenes más brutales de la supervisora. Dorotea observó a una mujer que pensaba que no trabajaba lo suficiente. Se le acercó y la abofeteó hasta tirarla al suelo. Después tomó un hacha y empezó a rajar a la interna hasta que su cuerpo sin vida no era más que una masa sangrienta. Cuando terminó, Dorotea limpió sus botas brillantes con un trozo seco de la falda del cadáver. Se montó en su bicicleta y pedaleó sin prisa de vuelta a su cuartel, como si no hubiera pasado nada. Las guardias se continuaron comportando como ángeles de la muerte durante toda la guerra, aunque su reinado de terror se aproximaba a su catastrófico final. En la primavera de 1945, cuando el Tercer Reich estaba acorralado, el Ejército Rojo de la Unión Soviética emprendió un avance arrollador sobre el territorio alemán. El 30 de abril de ese año llegaron hasta Ravensbrück y liberaron a las 3.500 sobrevivientes que todavía estaban encerradas allí. En las semanas siguientes, las guardianas del campo fueron identificadas y arrestadas por los aliados. De inmediato comenzó a organizarse un juicio en su contra, por lo que se recopilaron evidencias de sus crímenes y se buscaron testigos que pudieran dar cuenta de las vejaciones. Greta Bösel y Emma Zima, de quienes hablábamos anteriormente, fueron encontradas culpables de cometer delitos de guerra relacionados con el maltrato de prisioneros. Fueron ejecutadas en la horca el 3 de mayo de 1947 y el 20 de septiembre de 1948 respectivamente. El destino de Dorothea Binz, la todopoderosa supervisora del campo de concentración, no sería tan diferente. En abril de 1945, al enterarse que los soviéticos se aproximaban a su posición, decidió escapar por su cuenta. Era consciente de que si los rusos la atrapaban podía darse por muerta, de manera que arriesgó todo en una huida desesperada. Solo llegó hasta Hamburgo, donde fue rápidamente identificada por una patrulla del ejército británico y puesta bajo custodia. El juicio que se montó en contra de Dorotea y de otros oficiales de Ravensbrück duró 2 años y al final la ex supervisora fue condenada a morir en el cadalso. Lo que estás viendo ahora es el registro fílmico del momento en que los acusados escucharon su sentencia final. Allí, identificada con un cartel con el número 5, se encontraba Binz. En abril de 1947, mientras aguardaba la muerte, Dorotea intentó suicidarse cortándose las venas. Sin embargo, fue salvada por los guardias, que intervinieron justo a tiempo para evitar que escapara de la justicia. El 2 de mayo de ese año, la mujer fue conducida hasta la horca, donde fue obligada a pararse encima de la trampilla. Le colocaron una capucha negra sobre el rostro y le ajustaron la soga en torno al cuello. A continuación, el verdugo accionó el mecanismo. Dorothea Binz cayó por el agujero y su cuello se rompió al instante. Fue así como la historia de las torturadoras de Ravensbrück llegó a su tétrica conclusión. Llegamos al final del video. Déjanos tu comentario en la bandeja aquí debajo y no olvides suscribirte a nuestro canal para conocer muchos más sucesos militares que dejaron su huella en la historia.